Antes de lo que imaginábamos, llegó el taco trade. Donald Trump finaliza la crisis arancelaria más corta de la historia. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 21 de enero de 2026. Acaba de cerrar Wall Street y lo ha hecho con un sólido rebote. Aunque en los últimos minutos sí que es cierto que ha aparecido algo de presión vendedora. Más adelante explicaremos un poco qué es lo que está pasando por aquí y qué niveles son los más importantes a recuperar, que de momento en los principales índices no se han recuperado. Pero evidentemente ha habido un fantástico tono, sobre todo en la última hora de sesión, debido a que Donald Trump prácticamente ha finalizado la crisis arancelaria sobre Groenlandia. En este vídeo vamos a explicar un poco qué es lo que ha ocurrido, los niveles más importantes y también un alivio que ha venido por el lado de la renta fija por Japón. Ya saben que Japón, el experimento de dinero barato más importante del mundo y que nos sirve un poco de ejemplo para otros países de Occidente, está colapsando, literalmente. No se le puede curar, pero bueno, sí que se le pueden poner algunas tiritas más que momentáneas. No me entretengo más, vamos a analizarlo todo en detalle. Vamos a empezar hablando un poco por el tema político, algunos comentarios un poco más generales a nivel global para luego ya entrar en el tema de los aranceles. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que Irán sería borrado de la faz de la tierra si intenta llevar a cabo una amenaza de asesinato contra él, ya que los rumores estaban aumentando en las últimas horas. El representante comercial de Estados Unidos dijo que no está seguro de que Estados Unidos y China puedan alcanzar un acuerdo comercial integral y sugirió en su lugar una serie de acuerdos más pequeños. Ojo, porque el tema de acuerdos comerciales no tengo yo muy claro si está del todo cerrado. No digo que vayan a aparecer de nuevo tensiones, que muy probablemente vuelvan a aparecer tensiones, sobre todo por el lado chino, pero que ni mucho menos está cerrado, que se dio por cerrado en su día por esa rebaja de tensiones, pero que acuerdo, lo que es acuerdo, tampoco es que haya uno muy claro. Señaló que las importaciones de tierras raras y las ventas agrícolas están mejorando. También advirtió de que sería enormemente problemático que la Corte o el Tribunal Supremo estadounidense dictaminara que el presidente Trump carece de autoridad para imponer aranceles, una decisión que no se espera antes del 20, de febrero, porque hasta entonces no volverá a haber rueda de opiniones del Tribunal Supremo, aunque sí que es cierto que pueden darlo por sorpresa previamente. Se dice que cuando el Tribunal Supremo tarda tanto, o hay rumores que dicen que cuando el Tribunal Supremo tarda tanto es porque va a ir a favor del presidente. No sé qué fuentes tienen esto, pero lo he leído ya en el día de ayer y el día de hoy en numerosas ocasiones. Así que bueno, veremos a ver. Donald Trump afirma en Davos que la economía estadounidense va camino de crecer el doble de lo que proyecta el FMI. Bueno, sí, es cierto. Trump ha llegado a Davos el día de hoy y ha dado una comparecencia de una hora y media. La mayoría de ella un poco de propaganda política que os voy a comentar ahora, y ha habido dos puntos sobre todo importantes que voy a tratar más adelante con el tema de Groenlandia. Señala que sus políticas pueden impulsar el crecimiento aún más, asegura que Estados Unidos es ahora mismo el país más fuerte y caliente, más fuerte del mundo en términos económicos, dice que la inflación subyacente ha sido del 1,5% y que el crecimiento del cuarto trimestre se proyecta para el 5,4%. Sí, al menos así es como están saliendo las primeras estimaciones de la Fed de Atlanta, el modelo GDP Now, pero bueno, aún quedan muchos datos que conocer. Declara que la inflación en Estados Unidos ha sido derrotada y afirma que el país está viviendo el giro económico más rápido de la historia. Además, afirma que el enfoque en la energía verde y la migración masiva han perjudicado a Europa. Señala que Europa no va en la dirección correcta
Dinamarca. Dice que algunos lugares de Europa ya no son reconocibles y al dirigirse al público de Davos lanza un mensaje directo: si nos seguís cuando bajamos, también nos seguiréis cuando subimos, sugiriendo que Europa debería alinearse con el rumbo económico y político de Estados Unidos en lugar de apartarse de él. Por otro lado, la Unión Europea también ha aplazado la votación para ratificar el acuerdo comercial con Estados Unidos. Lo que digo, ni con China hay un acuerdo cerrado, ni tampoco con Europa, en este caso, con el aplazamiento de esta votación. Y el día de hoy sí que es cierto que había un factor importante relacionado con el Tribunal Supremo. No era sobre los aranceles, pero sí que incluía al presidente americano, y era sobre la destitución de la gobernadora de la Reserva Federal, Liz Cook. Bueno, pues el Tribunal Supremo parece inclinarse a rechazar la solicitud del presidente, según las primeras opiniones del día de hoy. Y dicho esto, vamos un poco con la crisis arancelaria, que ha sido una de las más cortas del último año, ¿no? Que llevamos cosechando estas crisis arancelarias. Recordemos un poco lo que está ocurriendo. El sábado Donald Trump anunció que a partir del 1 de febrero Estados Unidos impondría un arancel del 10% a las importaciones de 8 países europeos: Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. Subirá al 25% si no llega a un acuerdo para la adquisición de Groenlandia. Además, alguien de su administración ha descubierto la inteligencia artificial y la verdad es que no dejan de subir imágenes curiosas. El motivo oficial por el que estos países son lastrados o son amenazados con estos aranceles es porque respaldaron a Groenlandia frente a las recientes presiones de Washington. La verdad es que esa adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos lleva presente muchos años. Donald Trump incluso ha mencionado la Segunda Guerra Mundial en su discurso de Davos, y ya en su primer mandato en 2016 a 2020 ya lo mencionó. Quiere el control del Ártico, defensas antimisiles y acceso a recursos estratégicos. Lo ve sobre todo como un caso de seguridad nacional, porque si no, Rusia o China dice que pueden adquirirlo. China ya ha dicho que no utilice su nombre para obtener beneficios geopolíticos, y sí, China dice que se debe respetar el derecho internacional. Evidentemente, la primera respuesta dura de Europa no se hizo esperar. Hubo muchos comentarios sobre ellos, incluso pues activar ese instrumento de anticoerción y hasta 93.000 millones de euros en aranceles. Incluso también se hablaba de ese bazooka, ¿no? de la posibilidad de vender 10 billones de dólares en activos estadounidenses por el lado europeo, algo que no se puede llevar a cabo porque la mayoría está en manos privadas y perjudicaría especialmente a esos inversores europeos. Pero bueno, los titulares ahí están. Incluso incrementaron ayer, después de que el fondo de pensiones danés anunciara que iba a vender la tenencia de bonos del Tesoro estadounidense. Sí, solo son 100 millones de dólares, pero evidentemente han ocupado muchos titulares. No es algo muy relevante. Más allá de esto, bueno, pues la tensión el día de ayer seguía en su punto máximo, aunque sí que empezaban a aparecer algunos brotes verdes. Donald Trump decía que dejaba la puerta abierta para una conversación con el jefe de la OTAN después de una conversación positiva el día de ayer, y Macron le mandaba un mensaje privado a Donald Trump que hizo público el mismo presidente americano sobre una relación o sobre una posible conversación en Davos. De hecho, JP Morgan ya decía ayer que esperaba que este conflicto pueda resolverse pronto con un posible acuerdo que refuerce la presencia militar estadounidense en Groenlandia, el acceso a sus recursos, pero que deje la soberanía en manos de Dinamarca. Desde JP Morgan ese era el acuerdo un poco más óptimo y más rápido de obtener, y al que daban más probabilidades. La compra quedaba totalmente descartada, ya que decían que Estados Unidos realmente no quiere nada de Groenlandia, simplemente no quiere su soberanía, simplemente quiere la presencia militar y acceso a recursos, y evidentemente la invasión militar estaba descartada. Ahora un escenario menos probable. De momento, hasta el día de ayer, la verdad que el patrón era similar a otras crisis arancelarias. Primero, esas amenazas, contestación por el lado de la otra parte y esa primera caída bursátil. En este caso,
caso duró el lunes y también duró ayer martes, aunque el lunes Wall Street estaba cerrado. Luego entraríamos en esa fase de posibles conversaciones y sacudidas tanto al alza como a la baja, ya que pues dan una de cal y otra de arena. Y luego pues la confirmación de inicio de negociaciones y el taco trade. Bueno, pues ayer probablemente estuviéramos ya entrando, sobre todo a última hora, en las posibles conversaciones, y hoy hemos tenido conversaciones sacudidas y la confirmación y el taco trade. Fíjense, en primer lugar, Trump afirmó que tener Groenlandia permite contar con un escudo dorado mucho más eficaz y que probablemente se podría llegar a algún tipo de acuerdo con Europa en Davos. Eso antes de llegar a Davos. Ya en Davos, Trump afirmó que Estados Unidos busca negociaciones inmediatas para discutir la adquisición de Groenlandia y asegura que ningún país puede garantizar la seguridad de Groenlandia salvo Estados Unidos. Trump dijo en su discurso que no usará la fuerza para hacerse con Groenlandia. Eso debería suponer un alivio para los mercados, ya que elimina un poco ese mayor riesgo que temía la OTAN. Y así fue. En ese momento vimos un comportamiento muy sólido. También porque Donald Trump no solo desechó la opción de usar la fuerza, de invadir Groenlandia por la fuerza, sino que también nos mostró que está muy pendiente de los mercados bursátiles, afirmando que la caída de la bolsa es una tontería, algo insignificante, y asegura que el mercado bursátil se duplicará. Sin embargo, a media tarde aparecía un revés, y es que el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca rechazó la exigencia del presidente de Estados Unidos de negociar una toma de control estadounidense de Groenlandia. Hasta que en la última hora de sesión, Donald Trump publicó que tras una reunión muy productiva con el secretario general de la OTAN, hemos establecido un marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y de hecho a toda la región ártica. Esta solución, de concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN. Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero. Se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la cúpula dorada en relación con Groenlandia. Se proporcionará más información a medida que avancen las conversaciones. J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial y otros, según sea necesario, serán responsables de las negociaciones. Por tanto, fin a esta crisis arancelaria que ha sido muy corta. Aquí pueden observar un poco los movimientos, en este caso del S&P 500 Spot. Fíjense cómo abrió el día de ayer, se deslizó a la baja prácticamente durante toda la sesión. Hoy ya tuvo ese movimiento al alza con el optimismo por las conversaciones. A media tarde se vino abajo cuando rechazaron desde Groenlandia reunirse con Trump, y ya a última hora tuvimos esa buena noticia hasta que, en las últimas 2 horas esa buena noticia, hasta que en la última hora, última media hora, pues hemos tenido esa debilidad de los últimos minutos al cierre, que más adelante comentaré un poco qué es lo que se cuece en cuanto a situación del mercado. Más allá de esto, también tuvimos alivio por el lado japonés. Recuerden que el put de Donald Trump con respecto a este tema de los aranceles, que no ha hecho falta que aparezca, está por el lado de los bonos. No ha hecho falta que aparezca, pero sí que es cierto que el rendimiento americano a 10 años había subido unos 15 puntos básicos en 3 sesiones y el rendimiento americano a 30 años había alcanzado el 4,9%, iba hacia el 5%. Sin embargo, hay una fuerza dentro de la renta fija que Donald Trump no puede controlar de primera mano, y es la situación japonesa. El mayor experimento del mundo de dinero barato está colapsando. Sí, no es clickbait, está colapsando literalmente. Fíjense, ayer el rendimiento del bono japonés a 30 años se disparó acercándose al 4%. Aquí lo podemos observar. El mismo Bessent ya decía ayer que ha estado en contacto con el homólogo japonés y que está seguro de que comenzarán a decir cosas que calmarán al mercado. Así fue, los bonos del gobierno japonés rebotaron el día de hoy ligeramente, con la rentabilidad del bono el bono japonés a 40 años cayendo ligeramente, momentáneamente por debajo del 4%, aunque sigue evidentemente totalmente disparado. Sobre todo pues porque dijo o sugirió que los mercados de renta fija se tenían que calmar y demás. La verdad que fue una intervención verbal, tampoco sin mucho brillo, pero bueno, al mercado de renta fija pues le tocaba corregir. Probablemente se estén preguntando qué está pasando. Vamos a verlo gráficamente. Fíjense, durante años el Banco de Japón ha sostenido artificialmente los tipos bajos, comprando más de la mitad de toda la deuda pública del país. Sí, el Banco de Japón ha llegado a ser tenedor de más del 50% de la deuda japonesa. Eso ha permitido que el gobierno japonés se financiara a sí
sin problemas durante años, a pesar de tener un ratio deuda-producto Interior Bruto que es una de las más altas del mundo desarrollado. Sin embargo, el Banco de Japón ahora está intentando reducir su balance y devolver un poco de normalidad al mercado. Y en este contexto, nadie quiere adquirir deuda japonesa. Fíjense, el Banco de Japón planea seguir comprando menos bonos del gobierno japonés. A mediados de 2024 compraba 5,7 billones de yenes mensuales. Esta cifra ha descendido a 2,9 billones de yenes y se espera que baje a 2,1 billones de yenes a principios del próximo año. Esto ha llevado a que el porcentaje de bonos del Estado japonés en poder del Banco de Japón en relación con el total en circulación haya caído por debajo del 50%, ahora mismo estando en un mínimo desde 2018. ¿Pero qué pasa? Que los mayores compradores privados de estos bonos a largo plazo, que son las aseguradoras de vida, no les sale a cuenta comprar en este momento. ¿Por qué? Porque tienen duration gap negativo, es decir, sus pasivos duran más que sus activos, lo que los hace muy vulnerables a subidas de tipos que se están llevando a cabo. Es más, también debido a nuevas reglas de solvencia, ya no es que no estén comprando, sino que es que están empezando a vender. Ya empezaron en 2025 y lo han hecho durante todo el año. Evidentemente, el alza de los rendimientos japoneses afecta al alza de los rendimientos a nivel global. Por eso digo que es una fuerza que Donald Trump no puede controlar de primera mano. Según Goldman Sachs, en el año 2025, el alza de los rendimientos japoneses a largo plazo había aportado unos 80 puntos básicos de presión al alza sobre los rendimientos del G4. ¿Qué soluciones hay un poco a todo esto? Pues la verdad que pocas. Intervenciones verbales, reducir la emisión de bonos a 30 y 40 años, pero todo esto son tiritas y el agua se va a seguir saliendo. Son parches y el agua se va a seguir saliendo. La opción más interesante sería una restricción fiscal, austeridad fiscal, pero claro, eso es un suicidio a nivel político. Ningún político, ningún gobernante va a proponer esta solución si no hay una crisis. Por tanto, el mayor experimento de dinero barato, el mayor experimento monetario del mundo está en este momento colapsando y está arrastrando a otras regiones que van por el mismo camino, sobre todo las democracias occidentales. Por tanto, no debería de ser una sorpresa los grandes movimientos que estamos observando en los metales preciosos. Y no digo ahora mismo, no digo en estos últimos meses, que está siendo un movimiento parabólico, incluso quizás en algún momento tiene que haber una corrección porque están siendo movimientos muy bruscos, pero sí la tendencia de los últimos años y también, evidentemente, nos vamos a engañar, justifica el movimiento de estos últimos meses por el acelerón que estamos viendo, sobre todo por el lado japonés. Dicho esto, vamos a hablar un poquito por el lado microeconómico de los resultados de Netflix, que es una de las grandes que ha presentado en el día de ayer, una de las primeras grandes en presentar, y bueno, han tenido unos resultados sólidos, pero alguna cosa no ha gustado. Incluso la compañía llegaba a caer en premercado un 7%, luego durante la sesión ha llegado a caer un 4% y finalmente ha cerrado con un 2%, pero hay algunos aspectos que no gustan. Fíjense que Netflix ha caído en este momento, se deja ya un 36% de los máximos que marcó en julio, siendo una compañía que se benefició, entre comillas, de la recuperación posarancelaria de una forma muy sólida. Fíjense, el cuarto trimestre de Netflix fue sobre el papel sólido, ingresos, beneficios, márgenes y generación de caja que superaron las expectativas. Sin embargo, el mercado reaccionó con dureza, ya que la acción llegó a caer un 7% en premercado por una guía bastante mala, un fuerte aumento del gasto en contenido y sobre todo por la suspensión de recompras de acciones para financiar la adquisición de Warner Bros. Fíjense, presentó un beneficio por acción de 0,56, superior al 0,55 esperado, crecimiento del 31% interanual, muy bien, ingresos de 12.000 millones, crecimiento del 18% interanual, también superando al consenso. En el conjunto de 2025, Netflix cumplió objetivos, ingresos anuales 45.000, margen operativo 29,5, ingresos por publicidad más de 1.500 millones. El trimestre coincidió también con un cierre de año potente en cuanto a contenido, incluyendo los finales de episodios de Stranger Things, un documental sobre sitcoms y una nueva película de Frankenstein. Netflix alcanzó 325 millones de suscriptores globales
globales, un nuevo récord. Sin embargo, el dato clave es que el engagement solo creció aproximadamente un 2% en la segunda mitad de año, pese a un gasto en programación cercano a los 18.000 millones. Y lo que no gustó para nada fue la guía a futuro, un beneficio por acción esperado de 0,76 o que se prevé cuando el consenso esperaba 0,82. Ingresos 12.160 cuando el consenso esperaba 170. Margen operativo 32,1 cuando el consenso esperaba 34,4. Y para el año 2026 completo, fíjense, 50.700 millones a 51.700. Esto sí que muy en línea con el consenso, pero el margen inferior al esperado y el free cash flow esperado también por debajo de lo que el consenso estimaba. Netflix, aquí está un poco el tema, acordó adquirir los activos de estudio y streaming de Warner Bros., incluyendo HBO Max, por 72.000 millones en una operación que finalmente será 100% en efectivo. Para ello, la compañía ha suspendido recompras de acciones, prioriza acumulación de caja y acepta menor flexibilidad financiera en el corto plazo. Evidentemente, la adquisición tiene teóricamente mucho sentido, ¿no? Podrá aportar más contenido, pero sí que es cierto que está generando dudas, sobre todo con estos actos que se están llevando a cabo para financiar la adquisición, ¿no? Si nos vamos a mirar un poco más de números, podemos observar que tiene una EBITDA de 13.000 millones, ingresos netos casi 11.000, flujo de caja libre 9.000, PER ahora mismo 35,5 veces, forward PER 36,5, crecimiento de los ingresos 16%. Si miramos así algunos gráficos, aquí podemos ver la gran caída de las acciones, del precio de las acciones que ha tenido, vemos el crecimiento de los ingresos, el crecimiento también tanto del EBITDA como el flujo de caja libre, que evidentemente tendrá un poco de caída por todo el tema de la adquisición, histórico frente a precios. Aquí el PER, la gran caída que ha tenido por el precio, y sobre todo un poco lo más importante, tema deuda, apalancamiento financiero, que si nos vamos a mirarlo, que me gusta ver el numerito aquí, 54,3%. Sobre todo, más allá de que en cuanto a valoración se pueda considerar un poco elevado pese al ajuste que está teniendo, sobre todo lo que no ha gustado mucho es esa adquisición de Warner Bros. Más que no gustar, lo que ha generado son ciertas dudas. Por cierto, los números y demás lo estoy viendo en Investing Pro, que además es colaborador de estos vídeos. Os dejo abajo en la descripción el enlace a su suscripción, que ahora en este instante tiene ofertas que pueden llegar hasta el 70%, 55% de Investing y 15% con mi código. Por cierto, estoy pensando, ahora que me he liberado un poco, de volver a hacer directos analizando un poco o viendo compañías, así un poco consultorio o preguntas macro, de nuevo los lunes, como hacía anteriormente. Me he liberado un poco de trabajo y por tanto vuelvo a estar disponible para ello. Quizás para febrero o así, ya os lo iré comentando, y también pues aprovechando Investing y podemos ver un montón de cosillas por aquí. Más allá de esto, vamos a hablar un poco de la situación bursátil. El S&P 500, bueno, pues evidentemente ha recuperado terreno con este final o este taco trade, pero fíjense que a última hora ha habido presión vendedora. ¿Qué índice ha tenido mejor comportamiento? Bueno, pues adivínenlo ustedes. Fíjense, Russell 2000 2% arriba el día de hoy frente al S&P 500 un 1,16%. Sí, amigos, 13 sesiones consecutivas con un mejor comportamiento del Russell 2000 frente al S&P 500. Si mañana continuamos con esta tendencia, sería un récord histórico, superando aquella situación del año 2008. El Russell 2000 se encuentra ahora en su nivel más fuerte en relación con el S&P 500 desde diciembre de 2024. Hemos observado evidentemente una gran recuperación y una gran caída del VIX, que además coincidía con el vencimiento, lo cual hacía que aún estuviera más liberado para moverse. De momento cae a 17, lo cual es un punto positivo, porque por encima de 20, y además con el tema VIX, si hoy llegan a salir noticias más bien negativas, también teniendo en cuenta ese gran porcentaje de cortos que había en la volatilidad esperada, podríamos ver un movimiento bastante feo. Por tanto, muy bien esa corrección del VIX. Y más allá de esto, bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? Ahora mismo, en la situación del mercado, estamos observando que los fondos sistemáticos, tanto seguidores de tendencia como de control de volatilidad, están ejerciendo cierta presión vendedora debido a los movimientos que hemos visto últimamente. Probablemente eso haya sido las presiones de últimos minutos. Para más presión vendedora,
vendedora, el S&P 500 tendría que perder los 6.760 y la volatilidad realizada, que se entiende que si esto ocurre, seguiría subiendo y ahí es cuando estos fondos sistemáticos ejercerían mayor presión. De hecho, la semana pasada Goldman estimaba ese primer nivel de presión del S&P 500 por debajo de los 6.850. Hoy ya lo hemos recuperado, estimo que puede estar más o menos alrededor de ese nivel, por tanto, las presiones vendedoras por parte de los fondos sistemáticos seguidores de tendencia deberían de ir menguando si nos vamos acercando a esos 6.900 puntos y si la volatilidad sigue cayendo. ¿Qué niveles son los más importantes a tener en cuenta? Bueno, pues el S&P 500 ha cerrado en 6.875 y no ha recuperado esos 6.900, 6.925. Podríamos decir que en estos niveles el S&P 500 sigue un poco en terreno de gamma neutral, es decir, está un poco pendiente a las noticias que puedan ir saliendo y a estar más dispuesto a reaccionar a ello. Recuperar esos 6.900 y especialmente los 6.925 ofrecería mucha más amortiguación de mercado. Esto en cuanto al índice general. Como pueden observar, estamos viendo que continúa un poco esa rotación. De hecho, el lado tecnológico sigue muy debilitado pese a que hoy hayamos tenido una muy buena sesión. Fíjense que sigue en rango lateral y fíjense que un día más el software sigue muy debilitado. ¿Podemos ver rebotes aquí? Por supuesto que podemos ver rebotes viendo cómo está de sobrevendido, pero fuerza ni mucho menos observamos fuerza. ¿Dónde observamos fuerza? Bueno, pues fíjense los semiconductores que han tenido una subida de más del 3% la industria el día de hoy. También hemos observado fortaleza por el lado salud. Fíjense que está mostrando grandísima fortaleza. El sector financiero ya se ha quedado un poco rezagado. Hemos observado también fortaleza el día de hoy por el lado de servicios de comunicación, pero sigue en rango lateral. Tanto tecnología como comunicación, que son los grandes líderes de mercado, están prácticamente en un rango lateral. Por tanto, yo, por ejemplo, estoy ya tratando el Nasdaq y casi el S&P 500 más como un rango lateral que como esa tendencia a corto plazo tan fuerte. Donde hay fortaleza de verdad es en Russell 2000, es en estos sectores que realmente muestran la fortaleza. Materiales básicos, que el día de hoy ha vuelto a tener una muy buena sesión, incluso industrial, o las solares, que hoy también han tenido repunte, pero sobre todo industrial, materiales básicos, energía también está mostrando fortaleza en las últimas sesiones, mientras que tecnología, servicios de comunicación, especialmente ahí el software, muestran una mayor debilidad. Así que nada, pues dicho esto, un pequeño repasito también para Europa. Probablemente hoy ha tenido un cierre mixto, mañana veamos una apertura sólida viendo el cierre de Wall Street. También esperaríamos impulso por el lado chino y en general asiático, que hemos tenido hoy una sesión positiva en el Hansen, pero bueno, hemos tenido un poquito más de debilidad en el conjunto. Y por el lado de metales preciosos, pues qué decir, sigue un poco esta tendencia, con el oro subiendo el día de hoy otro 1,6%, la plata corrigiendo un poco, Bitcoin que intenta recuperar pero sigue muy debilitado, y ojo porque el precio del petróleo sube hasta los $60 el barril. Dólar recupera algo de terreno, pero bueno, sigue bastante debilitado, no ha tenido esa fortaleza, esa recuperación que han tenido las acciones. Y ya por último, el taco trade de verdad, que está por el lado de los bonos. Bueno, no han tenido un movimiento tan fuerte como el que ha tenido la renta variable. Aquí pueden observar el rendimiento americano a 10 años, cómo ha caído, pero sigue por encima de 4,24%, 30 años sigue rondando el 4,8% y 20 años 4,8%. También ha habido una muy buena subasta de bonos a 20 años, ha habido una gran corrección, pero la tendencia estructural de los rendimientos, como pueden observar, no va a la baja, sino que se mantiene bastante elevada, se mantiene en niveles bastante elevados. A diferencia de la renta variable, que un poco todo este tema de las crisis arancelarias, tensiones y demás provoca caída para seguir con la fuerte tendencia, aunque a corto plazo algunas industrias tengan mayor debilidad. Al contrario, en los rendimientos, ¿no?, siguen en rango lateral, y aunque esto pueda ser una caída, ni mucho menos es la continuación de la tendencia al alza de los bonos, sino que sobre todo a largo plazo, influidos por Japón, influidos por lo que ocurre a nivel global, pues se mantienen en niveles bastante elevados. Así que nada, niveles importantes en la renta variable a punto de recuperarse, aunque seguimos observando la debilidad por las industrias de siempre. Y de cara a mañana tendremos datos muy importantes. Estos no son, me he equivocado, pero me lo sé de memoria. Tendremos datos de Producto Interior Bruto para mañana, el final del tercer trimestre, y también datos de PCE.
qué? Ahora el PCE son retrasados de octubre y de noviembre. Resultados también tendremos mañana, compañías como Intel al cierre. Así que nada, tienen todos los datos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.